Hola, hola. Hola Doc, ¿cómo anda? Soy Nicolás ¿Qué del tal? Consejo. Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo anda usted? Bien, bien. Ahí Gusto de seguro, escucharte. bueno, ahí seguro ya se va a estar conectándose el doctor Oviedo para Sí, presentarlo. sí. Y el doctor eh, Iría era. No, Irasi, Irasi, Irasi. Irasi. Exacto. No sé si alguien más o son ustedes tres nomás. Somos, no sé si hay una doctora que va a coordinar, no sé muy bien cómo se va a desarrollar esto. Bueno, ¿Cómo hago yo para después compartir? para compartir, ya tiene abierta la presentación. La tengo minimizada, pero sí está Perfecto. pautada. Bueno, ahí en la pantalla, ahí donde me ve hablando a mí, abajo, si le pasa A el vos mouse abajo, a vos no te veo todavía. sí, sí, está el logo del consejo. Ah, sí, sí. Bien, va a haber un cuadro, si mueve el mouse, abajo hay un cuadradito verde que dice compartir pantalla Sí, o share sí, sí, screen. sí, sí, sí. Si hace clic ahí, Bueno, está ¿sí? bien, ya entonces lo busco cuando vos me digas. Claro, ahí seguro ya va a entrar los doctores para ver cómo coordinar. De acuerdo, de acuerdo, Yo, de yo acuerdo. invité a usted y al doctor y al otro doctor. Irasi. Sí, Bueno, no tengo nadie más por eso. Pero tenía la duda porque me parecía que faltaba alguien más. creo que somos los dos. Claro. Lo único que sí, doctor Oviedo, que el vicepresidente del consejo, va a estar dando el inicio también. Bueno, bueno. ¿Mm? Después hablo yo y después habla Irasi. Exacto, así es. Ahora aquí esperando hasta que se conecten todos nomás. Bueno, Neta. ahí está entrando Irasi. Hola Doc, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Doc, recién no sé si habló con usted. ¿Me está viendo? No, No te estoy viendo todavía. ahora. Sí, sí, Me sí. habló. Sí, me habló. ¿Cómo se llama? Claudia que no iba a poder estar por una cuestión personal. Así que Bueno, bueno, vemos de acuerdo a cómo va la cantidad de gente y sí, a las 8 vamos largando. sí, bueno, está bien, está bien. Comienza usted con Bueno, sí, sí, comienzo yo. Yo tengo una hora y cuarto, después vos tenés 15 minutos y terminamos. en 10 lo soluciono. No tengo ninguna duda, no tengo Breve ninguna y duda. bueno. Doc, bueno, vamos a esperar. Poca gente todavía, así que. Y no es la ¿Cuánta hora. gente, cuánta gente hay? No, por ahora se observan 11, pero bueno, supongo que Bueno, después le darán entrada. sí, van a ser más de 15 seguramente. Bueno, Las que entren finalmente son las que van a esperar que estés vos, así que van a ser todas mujeres. me imagino, me imagino. Sí, 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 sí. suele ser así. Sí, sí. Eso de que suele ser así quiere decir que vos hablás mucho para el Consejo de Médicos. Oh. Acá quien nos está saludando del consejo. Hola a todos, buenas noches, anfitriones y panelistas. Yo no Bueno, tengo
auricular, esas cosas, ¿cómo me podré arreglar? Usted está solo ahí en su casa, creo. Yo tengo esposa, 2 niñas, un perro, entonces el sonido ambiente puede ser bastante inoportuno. No, yo creía que era por la pinta, pero bueno, no importa. No, no, eso es lo que dicen todos, pero se equivocan, se ve que se equivocan. Sí, sí, No, 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 no. Me afea esto. sí, sí. Entonces aquí, dedo. Bueno, seguimos. Hola Gabriel, soy Nicolás del Consejo. Nico, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien. Eh, Van a estar ustedes dos nomás. No hay un Sí, tercero. Claudia Guerrero avisó que ella no iba a poder estar, así Ah, que a lo mejor se sumaba después, más bueno, tarde. bueno. Porque ¿Vos vas a yo a ella estar? no le mandé el link, pero si le llego a ver dentro de los espectadores, Sí. la paso como panelista. Dale, Nicolás, te hago una consulta. ¿Vos por las dudas vas a estar ahí o para el tema de las preguntas? O bueno, yo las voy leyendo del chat de última, no, no hay problema. Sí, exactamente. Sí, sí. A lo sumo yo te lo paso por chat interno. Listo. ¿Mm? Estamos, Nico, gracias. Bien. Doc, una consulta para organizarnos. Termina usted, recibe algunas preguntas, después sigo yo. Pienso de que las preguntas debieran ser al final. Bueno, Cuando lleguemos a las 2 horas, empiezan las preguntas. sí, sí, sí. Si queda, después de 2 horas supongo que vamos a estar solos, nada más. ¿Que vos pensás que es mejor preguntas después de cada disertación? Le preguntaba, A mí me da exactamente lo mismo, pero bueno, estamos. yo no tengo cómo ver a dónde, qué cantidad de gente hay. No. Ah, sí, 17 Ahí, participantes. sí, está ahí oscilando. Ahora 16 está bien, porque va bajando. Cuando lleguemos a 5 largamos. Sí, sí, Dele. Sí, ven los participantes, ven los disertantes y dices, estos dos no, me voy. sí. Yo si querés anulo mi video y entonces es probable que entre Ya más. estamos a las 8, en un minuto estamos en las 20 horas. Tiene que conectarse Oviedo, ¿no? En teoría, a ver, le pregunto a Teóricamente sí. Se tiene que Ah, conectar hoy. Yo le pasé el link, todo, así que debe estar en eso. bien, lo esperamos a él al menos unos 5 minutos y bien, bueno, esperamos al doctor Oviedo y
unos minutitos, 5 minutos y vamos largando. Sí. Me llama la atención que no estés con corbata, pero bueno, no importa. Es largo el día, estuve a punto, pero no. No, para representar lógicamente a la cátedra. Debiera. Bueno, si quiere, cuando usted empiece la disertación, busco, me pongo corbata y ya estoy Sí, blanca, presente. blanca, blanca. No creo que encuentre la de la comunión hace tanto tiempo. ¿Qué tipo de comunión hiciste vos? ¿Qué? Una cosa rara. Bueno, El Bar Mitzvah. sí. Vos hiciste bat mitzvah. Nunca me ¿Sabes lo que acuerdo quiere la decir? diferencia. Bat mitzvah es de las mujeres. Ah, y el otro es parecido, el Bar, masculino. ¿Eh? bar, con R. Ah, bar. Bar mitzvah. Que yo no lo hice, te aviso. Está bien. Dado que Claudia Eh, avisó que Sí, estaba retrasada, yo no sé si no conviene que este chico le mande igual el link. sí, me dijo que ya lo iba a pasar. De última, bueno, vamos largando, Doc, porque ya Pero, son las 8, es tarde. Justo ahí el doctor Oviedo me está diciendo que tiene unos problemas, así que dice si lo pueden aguantar unos minutos, ahí lo estoy tratando de ayudar a él para que se conecte. Ah, bueno, estamos. Bueno, lo esperamos a Oviedo y yo hago una prueba de compartir pantalla.
¿Llega a ver lo mío, Doc? Sí, sí, se ve bien, se ve bien. Listo. Eso que pasa es parecido a un electrocardiograma, ¿eh? Yo recuerdo alguna vez haber visto algo así, parecido. Un electro. No, no, un eco, no sé. No, yo era una textura que tenía de fondo de pantalla nomás, pero bueno. Me alegra si se parece a un electro. O una tomografía, no sé. Algo puede ser. Un eco en modo M. Sí. ¿Has leído algo de este? Lee Child. Ese es un Un yankee medio coreano. británico, No, no. policiales. Policial muy bueno. Bueno, nuestra audiencia también está aprendiendo algo de policiales. ¿Cómo, cómo? Nuestra audiencia también estaba a aprender algo de, además de cardiología, de novelas policiales. Bueno, yo voy a hablar de eso ahora. Ah, bueno. No, yo iba a hablar de hipertensión, pero bueno. No, no. A ver si Nico nos da el ok. Largamos, ya son las 8:08. Yo creo que tendríamos que largar, ¿eh? Sí, la audiencia nos está diciendo que sí. Ahí Ahí estamos está, bien, Oviedo. o al menos. Buah. Buenas ¿Qué noches. tal, doctor Oviedo? Hola. No podía entrar, che, no sé qué pasaba, no abría. Afortunadamente ya entró. ¿La doctora Guerrero está? No, tuvo ¿O no un va a problema participar? personal, así que no se va a unir luego. Ah, bueno. Entonces, habitualmente esperamos unos 5 o 10 minutos para que termine de entrar la gente y después arrancamos. ¿Ah? Yo hago la presentación, los presento a ambos. Estamos 8 y Podemos, 10, podemos así que arrancar ya, doctor. Bueno, 8 y 10. dale. Van a ser las 10 ya en un Sí, minuto. sí. ¿Cuántos tenemos asistentes? ¿Tienen ahí? 45. Sí, está bien. Bueno, Nico, ¿vos me avisás cuándo podemos arrancar? Sí, ya puede. Perfecto. Entonces arrancamos de acá para que quede grabado esto para subirlo después al canal de YouTube. ¿Va? Bueno, buenas noches. Bienvenido a un nuevo Ateneo de Farmacología Clínica organizado por el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba. En este caso vamos a hablar de tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial. El Ateneo está organizado por la Comisión de Contralor de Farmacología Clínica y nuestra Comisión de Educación Médica Continua. Hoy tenemos dos disertantes de lujo. Uno de ellos fue profesor mío, el otro no, es más joven que yo, así que podría haber sido al revés incluso. Así que vamos a empezar por usted, profesor doctor Mario Benderki. ¿Cómo le va? Él es profesor titular de farmacología aplicada en el Hospital Nacional de Clínicas de la Universidad Nacional de Córdoba y jefe de la Unidad de Hipertensión Arterial del Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba. Hola doctor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro de Muy bien, verte. igualmente, me alegro verlo bien además. Y
El doctor Gabriel Irasi, profesor doctor también, el doctor Benderki, no lo dije, va a hablar de esquemas de tratamiento hipertensivo. Y el doctor Irasi va a hablar de interacciones de las drogas antihipertensivas con los fármacos más prescritos. El doctor Irasi es profesor adjunto de farmacología aplicada del Hospital Nacional de Clínicas de la Universidad Nacional de Córdoba y jefe del Departamento de Programación de Dirección de Atención Primaria de la Salud de la Municipalidad de Córdoba. Bueno, no sé, habiendo hecho las presentaciones, podemos arrancar directamente, creo. ¿Va a iniciar el doctor Benderski o el doctor Irasi? Yo hablo primero, está bien. Dale, adelante, Mario. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba. Vamos a charlar hoy sobre tratamiento de la hipertensión esencial. Para eso vamos a utilizar como base fundamentalmente un consenso que hace 2 años culminamos entre 3 sociedades que en general nunca habían trabajado juntas, que son la Sociedad Argentina de Hipertensión, la Federación Argentina de Cardiología, Sociedad Argentina de Hipertensión, Federación Argentina de Cardiología y Sociedad Argentina de Cardiología. Y lo que ustedes van a ver ahora son un poco las conclusiones. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para el tratamiento de la hipertensión esencial? El objetivo fundamental del tratamiento antihipertensivo es disminuir la mortalidad cardiovascular cerebral y renal a través del descenso de la presión. O sea, el objetivo fundamental no es bajar la presión, sino bajar la mortalidad. En el paciente con hipertensión es imprescindible tratar entonces no solamente la presión, sino bajar el riesgo global. La elección de un fármaco antihipertensivo debe considerar tanto la eficacia terapéutica, o sea, cómo baja la presión, como sus efectos preventivos cardiovasculares, cerebrales y renales. Se recomienda el uso de fármacos o formas farmacéuticas de acción prolongada que permiten el tratamiento en una única dosis diaria para facilitar la adherencia, que es un tema sumamente importante para cumplir los tratamientos. Estoy leyendo algunas recomendaciones generales y enseguida vamos a empezar a hablar en particular. Otras recomendaciones generales son de que se debe procurar alcanzar en cuánto tiempo el descenso tensional que queremos lograr. 3 meses y en algunos casos particulares de presiones muy altas, por ahí hace falta un descenso tensional más precoz. Hay que recordar que algunos de los fármacos antihipertensivos requieren un periodo de hasta 15 o 20 días para alcanzar el efecto máximo. Por lo tanto, antes de titular, tenemos que saber que tenemos que esperar por lo menos ese tiempo. Para la elección del tratamiento es importante conocer la respuesta a tratamientos previos, y la última, la estrategia terapéutica elegida debe tener en cuenta la condición socioeconómica del paciente, cosa que en nuestro país es enormemente importante. Ahora, ¿cuál es el objetivo terapéutico en hipertensión esencial no complicada? En todo paciente mayor de 16 y menos de 80 años, y después de mucho discutir, llegamos a la conclusión de que tenemos que bajar la presión a menos de 140 y menos de 90 milímetros de mercurio. Esto causó una serie de discusiones muy grandes, pero en la población general, diabetes, nefropatía, enfermedad coronaria, ACV previo, siempre tratar de llegar a menos de 140 y menos de 90. A menos de 130 y menos de 80 hay que tener cuidado
porque en algunos pacientes que llamamos vulnerables puede causar aumento de algunos eventos vasculares. ¿Y cuáles son estos pacientes vulnerables? Lesiones carotídeas bilaterales y ACV previo, lesiones carotídeas e infarto de miocardio, disfunción autonómica, por ejemplo, pacientes que han tenido síncope, o pacientes diabéticos de alto riesgo. Ahora, hay que saber que hay grupos en el mundo que opinan un poco distinto. Por ejemplo, este grupo de Estados Unidos que se dedica fundamentalmente a insuficiencia cardíaca, prefiere decirnos que si queremos prevenir la insuficiencia cardíaca, debiéramos en todos los pacientes lograr no menos de 140-90, sino menos de 130-80. Nosotros esto lo discutimos y estuvimos en desacuerdo, por lo menos para la realidad argentina. En diabetes también hay grandes discusiones, pero fíjense, en hipertensos con diabetes mellitus tipo 2, el tratamiento reduce el riesgo en los que tienen la sistólica en más de 140, porque en los que tienen menos de 140 no se observan beneficios y se puede aumentar ciertos riesgos. Así que esto surge de un metaanálisis muy importante de más de 70.000 pacientes que realmente llegó a esa conclusión y entonces causa un poco de incertidumbre en qué proponer a pacientes, a médicos de atención primaria. Por ejemplo, este es un estudio en una revista de diabetes que también sugiere menos de 140-90. Entonces, en ese consenso decimos que también en diabéticos menos de 140-90. Hay dos o tres cosas que son importantes en los pacientes hipertensos diabéticos. Los IECA y los ARA2 son de primera línea. El tratamiento no farmacológico es muy importante en estos pacientes y en general se requieren 2 o más drogas para el control de la hipertensión en estos hipertensos diabéticos. Hay que monitorear siempre en forma muy importante la función renal y los niveles de potasio. Y hay que derivar en los que no alcanzan los objetivos terapéuticos con la asociación de drogas o los que tienen enfermedad renal avanzada. Esos derivarlos a especialistas. Esto último que está escrito es también muy importante. El tratamiento combinado de IECA y ARA2 no se recomienda por provocar mayores efectos adversos, sobre todo síncope, pero porque además nunca demostraron en hipertensos esenciales, aún con diabetes, que aumentan la prevención cardiovascular. Por lo tanto, esa asociación la usan algunos nefrólogos para proteinurias muy marcadas, pero no para pacientes que no la tienen y que son manejados por médicos generales. Los cambios del estilo de vida, ustedes saben que es lo primero que tenemos que hacer, aunque el título es tratamiento farmacológico, 2 palabras sobre cambios del estilo de vida. Están recomendados para la población general, para lo que podríamos decir la prevención del desarrollo de hipertensión y enfermedad cardiovascular. Y hay que saber que los pacientes que tienen presión limítrofe, cuando le ponemos cambios al estilo de vida o medidas no farmacológicas, desarrollan más tarde hipertensión definida y enfermedad cardiovascular. Los cambios de estilo de vida bajan el riesgo hasta en los pacientes que son hipertensos ya grado 1, o sea, ya son hipertensos grado 1, pero que tienen bajo riesgo cardiovascular. En esos pacientes, a veces los cambios de estilo de vida difieren la necesidad de tratamiento farmacológico. Y en caso de que no difieran, la dosis puede ser menor y hasta a veces podemos suspender los fármacos si realmente el paciente cumple los mismos. Las combinaciones de cambio de estilo de vida y tratamiento farmacológico mejoran la efectividad y permiten una mayor disminución del riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son los principales
cambios de estilo de vida que tienen evidencia científica comprobada. La disminución de la ingesta de sodio, el aumento de la ingesta de alimentos ricos en potasio, no darle pastillas de potasio, sino alimentos ricos en potasio, cambios de patrones alimentarios, disminución de la ingesta de alcohol. Con respecto al ejercicio, esto es muy importante porque hay algo nuevo. Aparte del ejercicio aeróbico siempre aceptado, el ejercicio de sobrecarga o isométrico, por ejemplo las pesas, también cuando se hacen en forma permanente bajan la presión arterial. Y por último, el mantenimiento de peso corporal adecuado. Todas las otras medidas no farmacológicas son, diríamos, útiles, pero menos útiles y con menos evidencia científica que estas, que son las que ustedes ven en la figura. Bueno, entremos a los fármacos. Los fármacos los podemos dividir en varios grupos. ¿Según qué? Según la eficacia. El primer grupo es de fármacos que tienen una eficacia comprobada en reducción de mortalidad cardiovascular en estudios comparativos con otros grupos farmacológicos. Es el grupo más importante de todos, el que más evidencia ha mostrado. Bloqueantes del sistema renina-angiotensina, IECA y ERA2. No ponemos acá las antirreninas que no lo han demostrado todavía. Antagonistas cálcicos dihidropiridínicos. No están los no dihidropiridínicos porque todavía no llegaron a este grado de evidencia. Y diuréticos tiacídicos y similtiacídicos, entre los que podemos nombrar la indapamida y la clortalidona. El segundo grupo son fármacos que también han mostrado eficacia comprobada en reducir la mortalidad cardiovascular, pero en estudios comparativos con placebo. Y acá están los beta bloqueantes de primera generación, por ejemplo, atenolol. El tercer grupo bajan la presión, pero no han mostrado todavía que reducen la mortalidad cardiovascular. Y acá tenemos los beta bloqueantes de segunda o tercera generación, como el bisoprolol, el nebivolol y el carvedilol, y tenemos los antagonistas cálcicos no dihidropiridínicos, como el verapamilio y el diltiazem. Para situaciones especiales, antagonistas del receptor mineralocorticoide, fundamentalmente en hipertensión resistente, diuréticos de asa, fundamentalmente en urgencias o en pacientes con insuficiencia renal, alfa bloqueantes, sobre todo en pacientes que tienen, aparte de hipertensión, un adenoma benigno de próstata, drogas de acción central, como la alfa-metildopa y la clonidina, que se usan fundamentalmente en hipertensión del embarazo, y vasodilatadores de acción directa en urgencias y emergencias de la hipertensión. Ahora, esto que quiero mostrarles es algo que me parece muy importante, porque hay distintos tipos de drogas, muy bien. Ahora, los metaanálisis grandes que se han hecho han demostrado esto que es muy llamativo. Fíjense lo que está en blanco. Esto es un metaanálisis de 460.000 pacientes hipertensos, muy grande. Los 5 tipos de drogas, tiacidas, beta-bloqueantes, IECA, ARA2 y antagonistas del calcio, son efectivos en forma similar para eventos coronarios y ACV. Similar. Quiere decir que realmente todavía el paradigma es bajar bien la presión. Hay una excepción que está ahí anotada, que es para los antagonistas del calcio, que parecen en distintos estudios, en comparación con los otros, para iguales descensos tensionales, prevenir más el accidente cerebrovascular. Una especie de cerebroprotección de los antagonistas del calcio. Yo voy a tocar algunos temas medios controvertidos para discutirlos un ratito con ustedes. Y uno de estos es el tema de los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes, en distintos consensos de Europa y de Estados Unidos, se han eliminado como primera línea de tratamiento de hipertensión. Nosotros en la Argentina
como tenemos atenolol en muchísimos sistemas de salud, y realmente muchos pacientes del país tienen posibilidad de recibir atenolol, entonces decidimos mantenerlo, pero con las siguientes indicaciones. Cuando la hipertensión está asociada a cardiopatía isquémica, a disfunción sistólica del ventrículo izquierdo o insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular. También en la hipertensión del embarazo está indicado en todas partes del mundo el labetalol, que es alfa y beta, como una de las drogas principales para el tratamiento de la hipertensión del embarazo. Con una evidencia algo menor, y solamente para el propranolol, que atraviesa bien la barrera hematoencefálica y tiene acción entonces en pacientes hipertensos con jaqueca, en aquellos pacientes con temblor esencial o en crisis hipertiroideas. Y el último punto es un punto que se está discutiendo en muchas partes, pero lo colocamos que es una indicación de hipertensión asociada a signos de hiperactividad simpática, que se da sobre todo en jóvenes, en quienes se puede presentar eso que antes podíamos llamar el síndrome hiperbeta. Dentro de las contraindicaciones absolutas, saber que algunos nuevos beta bloqueantes, como nebivolol y bisoprolol, parecen ser bastante bien tolerados aún en asma bronquial. Esta discusión de los beta bloqueantes de alguna manera surgió, vuelvo a repetir, porque en algunos países se los sacó de la primera línea. Ahora, los distintos metaanálisis fueron probando cosas bastante distintas. Por eso yo podría decir que con los beta bloqueantes en hipertensión hubo como una demonización. Este es otro metaanálisis, 112.000 pacientes hipertensos, con al menos un año de tratamiento. Y fíjense ustedes, los beta bloqueantes, reducción de insuficiencia cardíaca 23%, sin diferencias con otras drogas, igual en viejos y en jóvenes. Reducción de mortalidad total, cardiovascular, infarto, igual a otras drogas. Acá viene una pequeña diferencia. La reducción de ACV en viejos, 19% menos que con otras drogas antihipertensivas. No quiere decir que no baje el ACV por el solo hecho de bajar la presión. Sí baja, pero algo menos en viejos que otras drogas antihipertensivas. En cambio, en jóvenes, la reducción del ACV con beta bloqueante, 22% más. Por lo tanto, otra de las razones por las cuales las seguimos manteniendo en el consenso como drogas de primera línea. Otra cosa a discutir con ustedes acerca de las drogas. Las drogas tienen que durar 24 horas para ser administradas una sola vez por día. ¿Por qué? Y fundamentalmente para que cubran el ascenso matinal de la mañana siguiente. Ese ascenso matinal de la mañana siguiente se ve en todos nosotros. Todos tenemos un ascenso matinal. Y ese ascenso matinal, cuando es brusco, es uno de los factores, no el único, pero es uno de los factores que aumenta el ACV y los infartos en las primeras horas de la mañana. Por lo tanto, si damos drogas que duren más de 24 horas o 24 horas, con una sola dosis por día, cubrimos el ascenso matinal de la mañana siguiente. Este es un estudio que muestra un antagonista del calcio de acción prolongada que ya no está en nuestro comercio, se llama la acidipina. Como ustedes ven, cubre el ascenso matinal de la mañana siguiente. ¿Por qué? Porque tiene vida media prolongada. Esto es una cosa parecida con un ARA2 de vida media prolongada que se llama telmisartán. Fíjense cómo cubre con una sola dosis en la mañana el ascenso matinal de la mañana siguiente. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero entonces le podríamos dar la medicación la tarde, a la tardecita o a la noche.
hay muy pocos trabajos que han probado si eso resulta o no. Todavía no está totalmente demostrado, por lo cual podemos decir que esto que se llamaría cronoterapia, o sea, a qué hora dar la medicación, todavía ha dado resultados pobres, poco concluyentes sobre modificaciones de moro y mortalidad, y hacen falta todavía estudios diseñados para ese efecto. Y es más, la administración nocturna no debe aplicarse de manera sistemática y sobre todo puede ser un poco riesgosa en pacientes ancianos, frágiles, glaucomatosos, enfermedad coronaria o ACV, que pueden ocasionar episodios de hipotensión nocturna o lo que se llama DIPER extremo, o sea, un descenso nocturno muy grande de la presión, con hipoperfusión hasta cerebral. Otro tema a tratar al hablar de fármacos antihipertensivos es que tenemos que saber que en la Argentina, de todos los pacientes que saben que son hipertensos y que están recibiendo medicación, que no son tantos, no más del 20-25% tienen menos de 140/90, lo que es una realidad muy pobre. Y entonces tenemos que saber respecto de los fármacos que hay trabajos como este que se hicieron en pacientes que recibían un medicamento, monoterapia, y no estaban bien controlados. Estaban con más de 140/90. Y entonces se hizo el siguiente estudio. Se duplicó la dosis de la medicación que estaban recibiendo y se mejoró el control. Se mejoró un poco, como ustedes ven. Pero ¿qué pasó si en vez de aumentar la dosis, se asoció una droga de distinto mecanismo de acción? Se mejoró muchísimo el control de la presión arterial. Por lo tanto, las combinaciones farmacológicas pasan a ser una de las indicaciones preferidas para controlar la presión en la mayor parte de los pacientes. Ahora, tenemos que tener ciertos cuidados, porque tienen que tener distintos mecanismos de acción para potenciar efectos antihipertensivos y vasculoprotectores, y si es posible, contrabalancear efectos adversos. Es recomendable al asociar drogas hacerlo con las que tienen una farmacocinética similar, o sea, por ejemplo, las que tienen vida media larga. Ejemplos, Telmi, AMLO, son drogas que tienen vida media larga y realmente cubren 24 horas. Si asociamos, tenemos que tener en cuenta este detalle. La vasculoprotección por antagonistas de calcio, tenemos que tenerlo en cuenta en las asociaciones, sobre todo porque los pacientes que tienen mayor riesgo de ACV, como mostramos hace un rato, se benefician cuando reciben antagonistas del calcio. Ahora, si hablamos de asociaciones, hay un solo trabajo que se diseñó en el mundo para ver cuál es la mejor asociación. Y realmente, en pacientes hipertensos, se probaron dos asociaciones, una las amarillas y otra las rojas. Las amarillas bajaron los eventos 20%, y en una forma realmente significativa. ¿Quién es quién? Bloqueante del sistema renina-angiotensina más tiazidas, la roja. Bloqueante del sistema renina-angiotensina más antagonistas del calcio, que en este caso fue un antagonista, una dihidropiridina de acción prolongada, la amarilla. Por lo tanto, de allí en más, por este estudio que fue el único que conocemos, la asociación que más se usa en el mundo es de bloqueante del sistema renina-angiotensina más una dihidropiridina de acción prolongada. En ese estudio Accomplish que les mostré recién, hasta en pacientes coronarios, realmente la asociación con antagonistas del calcio anduvo mejor. Y yo les dije que una de las cosas que buscábamos era que en las asociaciones haya menos efectos adversos. Ustedes saben que uno de los efectos adversos de los antagonistas del calcio, dihidropiridínicos, son los edemas.
Y cuando se asocian con un bloqueante del sistema renina-angiotensina, los edemas mejoran. Muchas veces hasta desaparecen. Este es uno de los grandes trabajos que mostró eso, y después lo podemos charlar del por qué realmente desaparecen. Y eso es una de las cosas que buscamos, que una droga en una asociación haga disminuir los efectos adversos de la otra droga. Y por eso en ese consenso las combinaciones farmacológicas las pusimos como indicación con una evidencia muy fuerte. En hipertensos nivel 2 y 3, o sea, hipertensos de más de 160 a 100, pero también con hipertensos iniciales, nivel 1. Y entonces decimos, bueno, macanudo, ¿y cuáles son las combinaciones farmacológicas más recomendadas? Las que están unidas por la línea verde. Bloqueante del sistema renina-angiotensina, IECA o ARA2, más antagonistas del calcio, dihidropiridínicos de acción prolongada. Hay otras combinaciones que son posibles, pero no son las más recomendadas. Y entonces vamos al esquema de tratamiento de los pacientes hipertensos, esenciales. Los hipertensos nivel 1, que son los hipertensos de, digamos, leves, y que tienen además el riesgo cardiovascular bajo, o sea, casi no tienen otros factores de riesgo cardiovascular. Son muy pocos estos. Ustedes saben que la mayor parte de los hipertensos tienen otros factores de riesgo cardiovascular asociados. Pero los hipertensos grado 1 de nivel bajo de riesgo, con esos pacientes podemos empezar con monoterapia. Pero todos los otros pacientes, aún los pacientes hipertensos nivel 1 con riesgo moderado o alto, o sea que tienen ya otros factores de riesgo asociados, ya podríamos empezar con combinaciones farmacológicas. Y esto está indicado realmente en casi todos los consensos. Las nuevas, las guías más nuevas que hay para hipertensión en el mundo son estas del comienzo de 2020 de la Sociedad Internacional de Hipertensión. Y ellos dicen más o menos lo mismo. ¿Cuándo se puede considerar monoterapia inicial? En el grado 1 con riesgo bajo, que es lo que dijimos recién. En segundo lugar, ellos le agregan pacientes añosos muy frágiles o de más de 80 años. Un paciente muy frágil, añoso, muy frágil, sería un paciente muy añoso, que sea además diabético y coronario, por ejemplo. Así que en esos pacientes podríamos comenzar con monoterapia. En caso de que comencemos con una asociación, se prefiere bloqueante del sistema renina-angiotensina más antagonista del calcio como asociación de inicio, salvo el diurético en vez del antagonista del calcio. ¿En qué pacientes? Post-ACV, muy añosos, insuficiencia cardíaca incipiente o intolerancia antagonista del calcio. Uno se pregunta, bueno, ¿se ha probado si esa asociación de drogas como tratamiento inicial mejora las cosas? Sí, mejora las cosas. Este es uno de los trabajos que probó que el control de la presión a 12 meses es mayor. Y además es mayor el cumplimiento si se comienza con asociación de drogas. Perdón. Y esto del cumplimiento es muy importante en nuestro país. En nuestro país se ha visto que el 50% de los pacientes al año no cumplen los tratamientos. Y el mayor cumplimiento se da cuando las asociaciones de drogas son fijas, en una sola pastilla. Así que tratemos de hacer combinaciones en una sola pastilla. Y hay algunos trabajos que ya muestran, no muchos, que si se cumple mejor el tratamiento de la hipertensión, los eventos, en este caso, en este trabajo, en los ACV son menos. Por lo tanto, los pacientes que cumplen mal los tratamientos se mueren menos, se internan menos. Ahora, estamos hablando de medicación antihipertensiva, fármacos.
Miren este trabajo que es mucho más nuevo y lo que está en el recuadro. Aquellos tratados que llegan a un nivel ideal de presión tienen, no obstante, el doble de riesgo que los nunca tratados y con tensión arterial ideal, o sea que los normotensos. ¿Eso qué quiere decir? Que la medicación antihipertensiva, como dice el título, no alcanza a revertir todo el riesgo. Si tratamos nada más que la presión, por más que lleguemos a una presión ideal, el paciente sigue teniendo riesgo alto. Y entonces eso no es suficiente. Tenemos que tratar no la presión, sino el riesgo global. Algunos pocos ejemplos. En un estudio muy famoso que hubo hace algunos años, que se llamó LIFE, que comparó losartán y atenolol, mostró que losartán andaba mejor que el atenolol. Pero andaba mejor que el atenolol en los no fumadores. En los fumadores se perdía la diferencia. Se perdía la posibilidad de que el bloqueo del sistema renal angiotensina fuera mejor que el atenolol. Miren qué importante es el tabaquismo, por ejemplo. Miren qué importante es el agregar estatinas en pacientes con igual presión arterial. En este trabajo en pacientes de alto riesgo que se hizo en el norte de Europa, Atorva 10 mejoró el infarto y la muerte por enfermedad cardiovascular en muchos pacientes hipertensos que recibían tratamiento antihipertensivo y que habían bajado la presión en forma similar. Y hay cosas que sabemos menos todavía, pero que juegan un rol muy importante, no farmacológico, pero son muy importantes y las vamos a tener que conocer cada vez mejor en hipertensos y en otras patologías. Yo les muestro lo de hipertensos. Condiciones socioeconómicas e mortalidad en hipertensos. Es un estudio de la ciudad de Glasgow que mostró 65% mayor mortalidad cardiovascular en áreas con problemas socioeconómicos, y esto ajustado por todos los otros factores de riesgo. Y entonces uno se pregunta, y creo que esta es la última diapositiva, ¿qué pasa si yo trato solamente la presión y no el riesgo cardiovascular global? Miren, este es un trabajo de Suecia. Es un seguimiento de más de 6 años, en el cual a 500 pacientes hipertensos a la mitad se lo mandó a su médico para que le trate la presión. Eso se llama terapéutica usual. Y en la otra mitad se los mandó a una clínica de riesgo cardiovascular global, donde aparte de tratar la presión, se trataban muy bien los lípidos, la glucemia, el tabaco, el ejercicio. Y después de esos 6 años y medio, nada menos que mortalidad cardiovascular se redujo 44%. Por lo tanto, señores, no tratemos, no estudiemos y tratemos solamente la presión, sino estudiemos y tratemos el riesgo cardiovascular. Muchas gracias. Gracias, doctor Vendersky. Pasemos al doctor Irasi, entonces. Gabriel. Está sin sonido. Perdón. Ahora sí, buenas noches. Para no demorar más, vamos a ir largando, compartiendo la pantalla y largando con la presentación. Bien, la charla mía versa sobre las interacciones farmacológicas en las drogas antihipertensivas, en los tratamientos de personas con drogas antihipertensivas. En lo personal me gusta agradecer siempre a esta joven mujer que es Alexandra Elbakian, que ella fue la creadora de este sitio Science Hub, que es un sitio web donde bueno, uno puede bajar artículos free full text y que bueno, gracias a este sitio web la clase que yo voy a dar ahora ha sido posible y he podido leer los textos completos y no solamente los abstracts. Es una dirección que les recomiendo si quieren buscar algún trabajo que es pago, funciona bien, así que esta chica rusa
ha ayudado muchísimo al desarrollo de la ciencia y de muchas tesis doctorales. Metiéndonos en el tema de las interacciones farmacológicas, hay una clasificación de la cual voy a hablar muy rápidamente, que son las interacciones se clasifican en precinéticas, aquellas cuando los fármacos que se combinan pueden quelarse antes de ser absorbidos. En el caso, pensar de los antiácidos, por ejemplo, con el hierro, con el tratamiento de levotiroxina. Las interacciones cinéticas que pueden ocurrir durante la absorción del fármaco. Lo más común suelen ser los inhibidores de la bomba de protones que generan un ambiente no apropiado para la absorción de algunos fármacos que necesitan un pH ácido para activarse o absorberse. Las del transporte, cuando las drogas compiten por las globulinas o por la albúmina en su transporte, la warfarina que ya no es tan usada, pero bueno, era realmente un problema. A nivel metabólico, esto es casi una ciencia nueva en sí misma, porque tiene que ver con los citocromos, que estos son los responsables de la metabolización o de la activación de muchos fármacos, y en este punto están el origen de muchas interacciones de las drogas usadas a nivel cardiovascular, y en la excreción con la eliminación principalmente a nivel renal. Después están las interacciones farmacodinámicas, que es cuando compiten por el mismo receptor, un agonista con un antagonista, las fisiológicas cuando trabajan por distintas vías, y las que se dan también a nivel de segundos mensajeros, que tiene que ver, generalmente son las drogas que actúan a nivel de proteína G. De todas formas, estos conceptos, aunque son teóricos, a la hora de tener el paciente adelante, no son útiles, pero es difícil acordarse de todos ellos. Hablar de interacciones o presumir hablar de todas las interacciones es como salir a contar las estrellas del universo. La combinatoria da cientos de millones de probabilidades y mucho más si estamos hablando de pacientes polimedicados con 5 o 6 drogas. De todas formas, desde mi perspectiva como médico clínico de atención de consultorio, en atención primaria de la salud, el 80% de las consultas son por controles, por infecciones, por síndromes dolorosos, por alteraciones gastrointestinales, por hipertensión o diabetes, lo cual reduce la cantidad de drogas hace un poco más pequeña, mucho más abarcable, que son los antiinflamatorios, los antibióticos, los antidiabéticos orales, los mismos antihipertensivos, que por supuesto algunos pueden interactuar entre sí, y los antisecretores gástricos. ¿Qué ocurre con las drogas antihipertensivas y los antiinflamatorios no esteroideos? Bueno, lo que ocurre es una disminución de la síntesis de prostaglandinas a nivel renal y esto genera un incremento en promedio. Esto es una revisión bastante vieja, hecha ya por el 94, donde en un listado bastante largo de antiinflamatorios, el aumento promedio de la presión arterial era de 5 milímetros de mercurio. Pero el aumento era mayor en los hipertensos tratados y controlados, y el aumento era mayor en los hipertensos no controlados. Acá por el año de 1994 había drogas como indometacina con elevaciones importantes de la presión arterial o aspirina, pero en las dosis de antiinflamatorio, de 1 gramo estamos hablando, ¿no? Hay un estudio un poco más reciente, MEDAL, con 23.400 pacientes con artritis y osteoartritis. Fíjense los criterios de inclusión que tenía este estudio, donde los pacientes no podían tener una presión arterial por encima de los 165 y la diastólica tampoco por encima de los 95. Y debían tener un clínico de creatinina por encima de los 35 mililitros. Estos 23.000 pacientes fueron asignados a recibir diclofenac o etoricoxib. El etoricoxib, como ustedes ven en la placa, genera un incremento pobre de la presión arterial. Estas diferencias muchas veces se ven en los estudios clínicos, diclofenac aún menos. Pero estos incrementos fueron mayores en los pacientes diabéticos, mayores a estos promedios, y en los mayores de 65 años. En esto quiero aclarar porque hacer hincapié sobre esto. Hipertensos no controlados, hipertensos con un clearance bajo de creatinina pueden tener valores, incrementos de la presión arterial como el que ven en la imagen, y les puedo asegurar, porque me ha tocado vivirlo en mi experiencia desde consultorio, pacientes
ancianos con un pobre control de la presión arterial que no logran los objetivos por X circunstancias, traumatismos, caídas, alguien les prescribe etoricoxib, inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2. Y la verdad que me ha tocado controlar valores extremos de la presión arterial y no relacionados al dolor, sino que, bueno, bajarlos y la suspensión de la droga del etoricoxib, llegar a reducciones importantes de 20, 30 milímetros de mercurio en 48 horas. Por favor, ténganlo presente. Una cosa es un hipertenso controlado, joven, y otra muy distinta es el anciano con un no controlado y con un mal clearance de creatinina, que son los que escapan a los metaanálisis y a los estudios de investigación. Con otras drogas que puede haber reacciones, bueno, interacciones. Las migrañas, aunque no son, digamos, uno de los tratamientos son los antiinflamatorios, las otras opciones de tratamiento es la ergotamina. Acá también la ergotamina como agonista del receptor de 5-hidroxitriptamina 1D, siempre lo tengo que leer, nunca me acuerdo de todos los subtipos y letritas que tienen los receptores de la serotonina. En general produce una vasoconstricción leve, pero suficiente para revertir el proceso de la migraña, y no hay aumentos que hayan implicado riesgos, incrementos riesgosos de la presión arterial en dosis terapéuticas. Estamos hablando de 1 a 2 miligramos por día, no más de 2 a 3 días. Este fue un trabajo, bueno, ya tiene sus años. De todas formas, hay subgrupos de pacientes en los cuales hay que ser muy cuidadosos. No es lo más frecuente, pero los pacientes tratados con inhibidores de las proteasas, indinavir, saquinavir, nelfinavir, pacientes HIV, este grupo de pacientes, por un mecanismo enzimático, digamos, se inhiben los mecanismos enzimáticos que degradan a la ergotamina y se alcanzan concentraciones muy tóxicas plasmáticas, llegando a tener elevaciones realmente serias de la presión arterial, mucho más si estamos hablando de pacientes hipertensos, y también hay eventos isquémicos. El otro grupo son los descongestivos, que de absoluta frecuencia, son muy frecuentes su uso, más durante la época invernal. Los agonistas adrenérgicos alfa-1, estamos hablando de isoefedrina, pseudoefedrina, fenilefrina, producen una vasoconstricción leve. En una revisión de unos años atrás, del 2017, los mayores incrementos de la presión arterial se vieron en pacientes que tomaban beta bloqueantes, o sea, pacientes hipertensos que tomaban beta bloqueantes, y no más de 4 días de tratamiento. De todas formas, hay un detalle no menor de esta revisión, es que ninguno de los trabajos había incluido personas mayores de 65 años con cardiopatía isquémica, con antecedentes de stroke o con hipertensión arterial no controlada. ¿Cuál es la recomendación? Si es una persona joven, hipertensa, controlarle la presión, ver que esté dentro de valores, aceptables, que esté controlada, y recién ahí plantearse la posibilidad de utilizar a nuestros descongestivos. Las dosis habituales son 120 miligramos cada 12 horas. En lo personal, en mi actividad, cuando viene un paciente muy sintomático y es hipertenso, muy sintomático me refiero con una rinitis importante, una rinorrea, esa gotita, esa agüita que chorrea y chorrea, bueno, prefiero utilizar dosis más bajas, vienen de 30 y 60 miligramos, y bueno, resignar un poco de eficacia, y a la vez al paciente, si es un paciente de confianza, que yo lo vengo siguiendo, que sé que tiene un dispositivo para controlarse la presión arterial, que se controle la presión arterial. Si no tengo esto, prefiero no prescribir los descongestivos para no poner en riesgo la salud de los pacientes. Los antibióticos. ¿Hay interacciones? Bueno, la trimetroprima es un antibiótico que no es muy utilizado en nuestro medio, no es de los más frecuentes. En sí, bien una asociación trimetroprima-sulfametoxazol, tiene una analogía molecular con la milorida, que es un diurético ahorrador de potasio. Este es un también trabajo viejo que exploró el mecanismo de acción en ratas y demostraron que había una reducción del 40% de la excreción renal de potasio. Ahora bien, ¿esto pasa en las ratas solamente o en los humanos? Y acá ya viene
el dato interesante, ¿no? O sea, esta reducción de potasio me va a llevar a una hiperpotasemia que tenga alguna trascendencia clínica. Bueno, hay un autor un autor canadiense de la parte francesa de Canadá, Antonio, es de estos autores que tienen la fortuna de tener acceso a estas gigantescas bases de datos, porque tiene historias clínicas informatizadas, entonces hablan de 147.000 pacientes que estudiaron en un lapso de 10 años. Y bueno, y él estudió pacientes mayores. De esta hizo una selección para pacientes mayores de 66 años que fueron hospitalizados por hipercalemia, o sea, pacientes que tuvieron clínica, que tuvieron alteraciones electrocardiográficas, arritmias por hipercalemias. Él estudió a este grupo y prácticamente el 9% de estos pacientes hospitalizados por hipercalemia había sido por la asociación de un inhibidor de la enzima convertidora o un ARA con la trimetroprima sulfamethoxazole. Al año siguiente publica la otra droga que había estudiado, que es la espironolactona, también en la combinación con trimetroprima sulfamethoxazole, y se encuentra con que un 4% de estas hospitalizaciones había sido debida a esta asociación. Les recuerdo que estamos hablando de hospitalizaciones. Por ahí algunos me dirán, bueno, pero trimetroprima sulfamethoxazole la verdad que no es una droga muy utilizada en nuestro medio. Es cierto, pero la tasa de resistencia de estafilococo para las infecciones cutáneas viene en aumento y ya, por ejemplo, en Gran Buenos Aires tenemos más del 20% de estas infecciones cutáneas son resistentes a cefalosporina de primera generación y la opción antibiótica para estas cepas es la trimetroprima sulfamethoxazole. Entonces, no es de extrañar que veamos un incremento del uso de la trimetroprima sulfamethoxazole en los próximos años en nuestro medio. Por eso lo comento, porque no va a ser algo tan infrecuente. Aunque no son antihipertensivos, son drogas que habitualmente se prescriben, que suelen prescribir y suelen tomar los pacientes hipertensos, son las estatinas. Y antibióticos que sí son mucho más prescriptos, como los macrólidos, claritromicina, eritromicina, acitromicina. Estas drogas combinadas con estatinas, particularmente simvastatina y atorvastatina, comparten la misma vía metabólica a nivel hepático y esto lleva a que se aumente las concentraciones de estatinas, aumentando la probabilidad de rhabdomiolisis, ¿no? Y está asociada a macrólidos. Esta es una serie del año 2002 de 601 casos, donde 42 de estos 600 era una asociación de macrólidos con simvastatina o atorvastatina. Cabe recalcar que de estas asociaciones a macrólidos, algunas no recuerdo exactamente, unas 10 aproximadamente, correspondían a serivastatina, una estatina que trajo muchos casos de rabdomiolisis. Me tocó vivir allá a lo lejos un paciente con esta asociación que había hecho una rabdomiolisis muy severa, pero bueno, no está más en nuestro medio y era una de las que tenía la tasa más alta de rabdomiolisis. Otro estudio que se hizo, donde este estudio demuestra la seguridad de las estatinas de rosuvastatina, ya que no comparte la misma vía metabólica que tienen los macrólidos, insisto, la rosuvastatina. Esto fue un estudio publicado hace ya unos años, donde los pacientes que eran tratados con simvastatina, atorvastatina, fluvastatina, tenían 2 veces más riesgo de hacer reacciones adversas como rabdomiolisis, daño renal, respecto de aquellos tratados con rosuvastatina. Las otras drogas, los antibióticos, las fluoroquinolonas, aunque no afectan las drogas antihipertensivas, los pacientes hipertensos, muchos de ellos son diabéticos y hay que tener presente que las fluoroquinolonas, particularmente gatifloxacina y levofloxacina, tienen una capacidad de estimular la liberación de insulina a nivel pancreático y por lo tanto potencian la acción de los hipoglucemiantes orales. Este tipo de interacción de aumento de riesgo de hipoglucemias severas, estamos hablando de aquellas hipoglucemias en las cuales los pacientes necesitan la ayuda de un tercero para sobrellevarlas, en general se dio en pacientes con insuficiencia renal, ancianos y por supuesto que consumían otros hipoglucemiantes. Gatifloxacina
levofloxacina, ciprofloxacina, los números son absolutamente despreciables. Y acá están las drogas antihipertensivas con otras drogas para el manejo de la diabetes tipo 2. Y acá vienen las gliflosinas. Las gliflosinas, por su mecanismo de acción de inhibir la recaptación, de bloquear la recaptación de glucosa a nivel renal, conlleva que la glucosa que no se reabsorbe funcione como un diurético osmótico y de paso también arrastra sodio, lo que lleva a una reducción de volumen y de la caída de la presión arterial. Empagliflozina, por ejemplo, demostró por sí sola reducciones en la presión arterial en 4 a 5 milímetros de mercurio. En un metaanálisis del año pasado se encontró diversas gliflosinas sin encontrar superioridad de una con otra, asociados a IECA o ARA, tenían reducciones que rondaban los 5 milímetros de mercurio de presión arterial. No hay reportes de hipotensiones severas, o sea, como una reacción adversa seria, pero es una asociación que conlleva una reducción de la presión arterial. Un estudio argentino hecho por la Fundación Favaloro, publicado hace casi 3 años, donde estudió canagliflozina con amlodipina. Como verán, es un grupo muy pequeño de 15 pacientes, con un seguimiento a 6 meses. Al 6º mes alcanzaron reducciones de la presión arterial de la sistólica de 26 milímetros de mercurio, de 12 milímetros de mercurio de la presión arterial diastólica. Fue un descenso paulatino. Esto no ocurrió al día siguiente, sino que estos descensos de presión arterial se observaron recién al 6º mes. A los 3 meses estas cifras eran menores. Pero fíjense, aunque la N es baja, la potencia que tiene esta combinación para reducir valores de presión arterial. Si esto pasa desapercibido, no es intencional la asociación, estos pacientes en algún momento pueden presentar hipotensiones severas, hipotensiones posturales, que es la que están descritas en los brochures de los fabricantes. Y en una búsqueda de revisiones que hice durante el fin de semana, la asociación de gliflosinas con beta bloqueantes, bueno, se está probando, hay 2 o 3 estudios en desarrollo ya publicados con beneficios en pacientes con insuficiencia cardíaca, y hay un par de trabajos que están planteando los pacientes diabéticos hipertensos que en su esquema terapéutico para manejo de hipertensión tienen diuréticos tiacídicos, a hacer una rotación, cambiar las tiacidas por gliflosinas, y se mantiene el efecto antihipertensivo con menos reacciones adversas metabólicas como tienen las tiacidas, y obviamente aprovechando el efecto hipoglucemiante que tienen las gliflosinas. De las interacciones farmacológicas sinérgicas y que son positivas, bueno, ya se explayó el doctor Vendersky con los diuréticos tiacídicos, los IECA o los ARA. No voy a entrar en detalles, pero quiero aclarar que son interacciones farmacológicas estas. Y las otras que no las mencionó, que se utiliza para hipertensiones refractarias, casos especiales, los antagonistas de la aldosterona, espironolactona principalmente la más estudiada, sumado a IECA o bloqueante de receptor de angiotensina, se ve que estas drogas generan incrementos en la calemia. Pero fíjense este metaanálisis del año pasado, donde muestra un incremento promedio de la calemia de 0,2 miliequivalentes, con intervalos de confianza que lleva hasta 0,35 miliequivalentes. Parecen, absolutamente despreciables o irrelevantes estos incrementos, y lo hace parecer en este metaanálisis que es una combinación segura. Otro estudio, tampoco directamente, que eran 285 pacientes seguidos durante 12 meses, que fue diseñado para explorar eso, ellos no reportaron episodios de hipercalemia. Ligeros incrementos en la calemia, pero no hubo episodios de hipercalemia. ¿Pero qué tenían en común? Que estos estudios excluían a los pacientes con insuficiencia renal. El criterio de exclusión era que tuvieran deterioro de la función renal por debajo de los 50 mililitros de clearance. No es poca cosa esto. Y voy a cuestiones históricas, lo que fue en algún momento el estudio Rales, que mostró los beneficios sobre la sobrevida de los pacientes a los cuales se les indicaba espironolactona. Pero bueno,
En el año 2003 se publica una revisión realizada, digamos, un estudio realizado en Canadá, donde se encuentra un incremento importantísimo en la cantidad de pacientes hospitalizados por hipercalemia y también un pequeño incremento en las muertes ocasionadas por hipercalemia por el uso indiscriminado de espironolactona combinada con IECA o ARA. En el tratamiento de insuficiencia cardíaca, pero es algo que puede ocurrir en hipertensión arterial. Hay una editorial realmente muy bueno, el título que tiene, que se hace en New England, ¿no? Esto si realmente el uso de espironolactona es una falla en los trials o el problema es una mala lectura, una poco detallada la lectura de los trials. En las asociaciones muchas veces hay que fijarse en los detalles porque la función renal es un dato no menor cuando hay dos drogas que pueden afectar la calemia, y leer bien los trabajos, porque me vuelvo atrás, estos trabajos, si uno los lee a la ligera, nos dan una perspectiva de que esta asociación es segura. Lo que pasa es que, digamos, son seguras en los pacientes con función renal normal. Digo, prestar mucha atención porque, bueno, estos detalles muchas veces implican compromisos importantes para la vida de los pacientes. La otra discusión que hay, que esto también ha generado mucha controversia, es el dilema del omeprazol y el clopidogrel en el aumento de eventos cardiovasculares. ¿Qué es lo que está demostrado? O sea, el clopidogrel es activado por un citocromo, es una prodroga, y si este citocromo no funciona correctamente bien o está inhibido, se asume que va a haber menor cantidad de clopidogrel activado, por lo tanto va a haber menos acción de clopidogrel. Y el omeprazol es un inhibidor de este citocromo. Esto se demostró que pacientes tratados con clopidogrel y paralelamente con omeprazol tenían menores concentraciones de clopidogrel como droga activa a nivel plasmático. Lo que genera todavía controversias es si realmente estas diferencias en la concentración plasmática se tradujeron en aumentos en los eventos cardiovasculares. Esto es una revisión de trabajos clínicos, no es una revisión sistemática, o sea, no tiene lo estricto de una revisión sistemática, pero ellos no encontraron diferencias significativas clínicas en el aumento de eventos cardiovasculares. Hubo un solo trabajo que mostró un ligero aumento muy marginal de eventos cardiovasculares, y lo que recalca este autor es que no se analizaron si hubo aumentos de sangrados gastrointestinales, que son extremadamente frecuentes en los pacientes que tienen doble antiagregación. Otro autor realmente pone en duda los análisis de nuestros trabajos que hablan del incremento de los sangrados. La Sociedad Argentina de Cardiología, en el consenso de marzo del 2017, ellos sugieren utilizar inhibidores de la bomba de protones solamente en aquellos pacientes que tengan antecedentes de sangrado gástrico y que deban recibir doble antiagregación con clopidogrel y aspirina. Hay una salida, digamos sencilla en esto, pero que también tiene un nivel de evidencia, es que uno puede utilizar pantoprazol para estos grupos de pacientes, ya que el pantoprazol no trabaja sobre la vía metabólica del citocromo 2C19, entonces toda esta discusión pasa a ser casi bizantina, directamente sin mayor importancia, porque el pantoprazol no se ha visto alteraciones ni en las concentraciones del clopidogrel, ni mucho menos aumento de eventos cardiovasculares. Pero lo comento porque es un tema que todavía sigue la disputa y las controversias. Hay autores que sostienen que efectivamente está, y hay otros que no hay ningún inconveniente. Aunque los psicofármacos no están dentro de las drogas más utilizadas en la atención primaria, la pandemia, los datos que tengo son del 2019 hacia atrás. No tengo datos de 2020 en adelante, que todas las sociedades médicas y científicas hablan de un incremento importante del consumo de psicofármacos y también de alcohol a partir de la pandemia.
Los antiagregantes no son, por supuesto, drogas antihipertensivas, pero se utilizan en el caso de los pacientes hipertensos con eventos cardiovasculares. Y acá los inhibidores de la recaptación de serotonina, que demostraron ser drogas seguras a nivel cardiovascular, en el sentido que no inducen arritmias, no inducen eventos cardiovasculares, isquémicos, no inducen, arritmias y eventos cardiovasculares isquémicos, pero con los antiagregantes si hay aumento de riesgo de hospitalizaciones por sangrado. Esto no es simplemente una epigastralgia, esto es hospitalizaciones por sangrados. Este estudio hecho también en Canadá, a partir de estos análisis de bases de datos, de registros de internaciones, de 14.000 pacientes antiagregados, 3% utilizaban inhibidores de la recaptación de serotonina. Fíjense que esta asociación implicó que un 3% de estos pacientes iban a ser hospitalizados por sangrados. En lo personal nunca me tocó ver una instancia de este tipo, pero lo recuerdo muy bien de una paciente de consultorio que vino, no es esta la imagen de ella, pero es muy parecido, vino con este tipo de equimosis en los dos brazos, en las piernas, después de una semana de haber iniciado un tratamiento con inhibidores de la recaptación de serotonina. Lo recuerdo muy bien porque en ese momento no hice la asociación, empecé a pedirle estudios diagnósticos de plaquetas, de coagulación, y la mujer me vuelve la semana y dice, mira doctor, no me hice ninguno de los estudios que usted me pidió, porque leí el prospecto y decía que esto me podía pasar, así que la suspendí y mire, ya se me están yendo. Así que esta asociación de aumento de alteraciones en la coagulación, de alteraciones en la antiagregación plaquetaria, me la acuerdo perfectamente bien por esta señora que se tomó otra consulta para hablarme de su descubrimiento. Papelón inolvidable. Los otros problemas que suele haber con los fármacos es con los inhibidores duales. A modo de ejemplo pongo venlafaxina. Venlafaxina actúa sobre la inhibición de serotonina y también de noradrenalina y nos encontramos con estos aumentos de la presión arterial que se pueden dar en voluntarios sanos, entre 9 y 4 milímetros de mercurio, 9 para la sistólica y 4 para la diastólica, en voluntarios sanos con 300 miligramos de venlafaxina. O sea, cuidado con este grupo. Y en otro trabajo, en pacientes no hipertensos, bajo tratamiento en 6 meses con venlafaxina, desarrollaron hipertensión arterial. Son series de casos muy pequeñas, estamos hablando de 40 pacientes, pero 12 que 12 personas hayan desarrollado hipertensión arterial durante el tratamiento con venlafaxina es para tener muy en cuenta, y mucho más un paciente hipertenso. En lo personal me ha tocado ver también pacientes hipertensos controlados, 145, 150, que después del inicio del tratamiento con venlafaxina volver a control con 180, 190 de sistólica. O sea, es una asociación que dispara y le resta eficacia a las drogas antihipertensivas. No está dentro de las drogas más prescriptas, pero es una de las drogas muy importantes en la farmacopea del siglo XXI, el sildenafil, inhibidor de la 5-fosfodiesterasa. La contraindicación absoluta es solo con el uso de nitritos, que no son drogas que se utilicen para el manejo de la hipertensión arterial, pero sí de la cardiopatía isquémica. La Sociedad Americana de Cardiología, en sus guías de cardiopatía isquémica, ya hace varios años que alerta sobre los riesgos de esta asociación de hipotensiones sostenidas. Lo único que hay referido en los manuales de las drogas es a episodios de hipotensión postural de 5 o 6 milímetros de mercurio con doxazosina, que no es una droga muy utilizada, por cierto, está allá al fondo, como dijo el doctor Pendersky, dentro de las opciones para el manejo de la hipertensión arterial. En una revisión no sistemática que hice durante el fin de semana de búsqueda de casos, la asociación de sildenafil con hidroclorotiazida no se encontraron reacciones adversas, con amlodipina tampoco, con beta-bloqueantes y nebivolol, que también actúa sobre la vía del óxido nítrico sintetasa, tampoco hay reportes de interacciones severas o caídas o hipotensiones que justifiquen hospitalizaciones. Inclusive hay un trabajo
hecho de un italiano, donde la asociación con atenolol inclusive era seguro en pacientes con isquemia miocárdica demostrada. Así que el sildenafil, digamos, con las drogas antihipertensivas es una opción que puede ser segura. Y les dije que las interacciones farmacológicas son prácticamente de cientos, de miles a millones. Entonces, ¿qué pasa con las que no conozco? ¿Qué puedo hacer? Esto es uno de los tantos sitios que ofrece información sobre interacciones farmacológicas, que es el drugs.com. En lo personal me gusta porque como profesional médico me permite, uno tipea los nombres de las drogas, funciona utilizando el traductor de Google para que no manejen inglés. Entonces, el resultado que me da, uno lo puede poner para el consumidor, para el paciente, para los profesionales, y uno puede ir filtrando por interacciones mayores, moderadas, menores, con drogas. Inclusive esto de la interacción con comidas, es interesante este sitio porque también permite ver las interacciones con medicamentos fitoterapéuticos. Hay varios artículos, no quise extenderme mucho más en esto, pero si ustedes tienen un paciente que está consumiendo algún fitoterapéutico, es una muy buena opción chequear las interacciones porque existen interacciones con fitoterapéuticos y drogas, todo tipo de drogas, pero uno acá lo puede ver en este sitio web. Lo único que les da el nombre científico, pero bueno, al menos esta información está disponible y este sitio lo permite hacer. Uno selecciona las interacciones a nivel profesional y el dato que para mí es trascendente es que si uno sigue bajando la página se encuentra con la bibliografía que respalda eso. Entonces se puede encontrar que a lo mejor es un reporte de caso o que hay un trabajo con 20.000 pacientes que demuestra que esta interacción realmente existe y es peligrosa. Así que bueno, no quiero extenderme más porque ya es demasiado y les agradezco por la paciencia. Gracias, doctores. He tenido que entrar con el teléfono porque se me cayó la conexión de internet del lugar donde estaba. Pero, ¿se está escuchando bien? Sí, ¿Sí? perfecto. Te pediría, Gabriel, si querés, si Sí. vos tenés la computadora, porque me cuesta con el teléfono, tengo que salir de la pantalla para poder mirar las preguntas. Ahí alcanzo a ver que hay alguna pregunta para responder preguntas de la audiencia. Sí, lo veo, no, muchas gracias. Hay alguien que no sé si puso buen provecho, buenas noches. No, leí mal. No, muchas gracias por ahora, no veo preguntas de la audiencia, si alguien quiere tipear algo. Una pregunta de Alfredo Jesús Acuña, que pregunta sí. si el losartán de liberación prolongada dura tanto como el telmisartán. La verdad es que para contestar yo tendría que tener un trial, un trabajo que compare los dos y que estudie la presión arterial con monitoreo de la presión de uno versus otro. Cabeza a cabeza no tengo ningún trabajo. De todas maneras, el losartán de acción prolongada, que está hecho acá en la Argentina, en realidad, es una forma farmacéutica que llega a 24 horas y el telmisartán tiene una vida media de más de 24 horas. Así que yo creo que las dos son opciones para cubrir el ascenso matinal de la mañana siguiente. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera poner por el chat. No, creo que no hay tengo acceso a ninguna pregunta. Acá me aparece otra pregunta en el otro. Evion Tivero. Hay el valsartán. En pacientes jóvenes sin factores de riesgo, ¿cuál es el mejor tratamiento para iniciar? Monoterapia. Ya eso lo dije, lo puse en una de las figuras, monoterapia. Se puede iniciar con monoterapia en pacientes, sobre todo jóvenes, apenas hipertensos, sin otros factores de riesgo.
o sea, con el riesgo cardiovascular bajo. Eso es todo, eso es todo. Alguien preguntó sobre valsartán. Valsartán en general se tiene que dar 2 veces por día. Bueno, les recuerdo a todos que la charla va a quedar grabada y va a estar en el canal YouTube del Consejo, disponible para que si alguno que ustedes sepan quiere verla posteriormente, pueden recomendarla. Si no hay más preguntas, podríamos cerrar entonces la actividad. Yo les agradezco en nombre de la Junta Directiva, tanto al doctor Benderki como al doctor Irasi. Mira, ahí está apareciendo una. ¿Cómo se procede con pacientes añosos? Se me borró, no lo alcancé a leer. Bueno, están todos los chats saliendo. Dice, ¿cómo se procede con pacientes añosos con diagnóstico de demencia senil o Alzheimer que son hipertensos pero manejan valores normales o incluso bajos por el riesgo de hipoperfusión cerebral? No entiendo eso, que son hipertensos pero tienen la presión baja. Es un hipertenso medio raro, ¿no? Un hipertenso que tiene la presión baja. No lo entiendo bien, no lo entiendo bien. De todas maneras, se trata como diríamos, la hipertensión de pacientes con trastornos cognitivos se trata exactamente igual que un paciente que no los tenga. O sea, no hay tratamientos especiales para los trastornos cognitivos. Bueno, Sí, no sé si ven alguna pregunta a ustedes. Supongo que ajustar las dosis para que no, digamos, que no haya episodios de hipotensión porque tienen mucho más riesgos de caída. Me imagino que puede querer llegar a eso, a lo mejor no ser tan exigente con los objetivos terapéuticos. Me parece que la pregunta puede ir hacia ese rumbo. Puede ser. 3 mensajes. Bueno, yo no veo más preguntas. Listo. Estamos. Bueno, gracias. Entonces, Buenas ahora sí, noches. muchas gracias, doctores. Y en Agradezco nombre del mucho. Consejo de Médicos, de la Junta Directiva y de su presidente, doctor de Leona, un abrazo para todos y nos veremos en cualquier momento. Sí. Muchas gracias. Buenas noches. Que anden muy bien. Adiós, adiós. Chau, chau. Chao, chao.